Bueno, continuamos aquí con Darío Merlo charlando un poquito de todo, de este mundial, de, de los jugadores nuestros de aquí de la zona, Darío, y en este caso hablar, y que lo hacíamos fuera de cámara recién, con respecto a lo que los chicos de afuera, ¿no? Que se vienen manteniendo. Yo recién te decía de Martín, que creo que ha sido el por ahí, el Facha, Facundo también, de alguna forma se ha mantenido en un nivel, y ojalá tengamos muchos más, ¿no? Como Tadeo, bueno, que se mantengan, es difícil, ¿no? Sí, pero hemos tenido la suerte de que los chicos que han llegado a la primera división se están manteniendo y bien. El caso de Martín ha jugado casi todo el torneo en Atlético Tucumán peleando el campeonato. Tadeo Allende ha podido jugar una gran cantidad de partidos en Godoy Cruz, cuando es un chico que prácticamente saltó Ya grande. de, de grande fue muy rápido desde la Asociación Cordobesa de Fútbol. Desde la Liga Cordobesa de Fútbol pasó al plantel de Nacional B de Instituto y ahí pasó a la primera división. Y bueno, y el caso del Facha creo que ha tenido un final de año Sí, maravilloso. espectacular. Había estado en Mendoza, en Maipú y después ahora en Estudiante, que fue muy bueno, pero él ya hace varios años que se está manteniendo en ese nivel, que no es fácil. Ahí hablamos de, bueno, en este caso de estos tres que están jugando en primera, y que, bueno, otros que lo van acompañando de alguna forma, ¿no? Y es lo que hablamos recién, de, bueno, del Santi López, que de alguna forma este chico yo creo que el año que viene va a estar muy cerca por lo menos de, de jugar en una reserva, que ya está alternando, pero bueno, es cuestión de suerte también, ¿no? Y si bien el fútbol no es matemático, pero bueno, por la carrera que vienen trayendo estos chicos, bueno, lo del Santi estamos hablando de un jugador de otra categoría. Ya integrar selecciones nacionales a edades tempranas, Por algo es. nada garantiza que nada, pero si él puede continuar con el camino que viene, creo que estamos hablando de un jugador de nivel europeo. Darío, el caso de Tadeo, de Teo, perdón, eh, no hay tantos en ese puesto. Viste que por ahí son todos jugadores de campo y no de ese Bueno, puesto. ahí vamos a hablar un poquito de dos cosas. Por ahí lo hablo con él. O sea, siempre le digo, vos tuviste la suerte de nacer alto. Claro. Teo hoy mide 1,90. Y creo que ahí a veces se equivoca el fútbol nuestro en que no orienta a los chicos. Por ejemplo, salvo contadas excepciones, los centrales, si no miden 1,80, 1,85, y nosotros estamos haciendo jugadores centrales chicos de mucha calidad, pero que sabemos que hoy eso es muy fácil saberlo con una tabla de proyección de altura que no va a pasar el 1,70. Entonces sabemos que ese chico tiene proyección y que va a medir 1,70. Sabemos que no va a poder ser central Central. en un club de primera división. Tiene que jugar de otra cosa. Y nosotros lo dejamos de central, de central. Entonces cuando él va a los 15, 16 años, lo único que sabe hacer es jugar de central y con esa altura ni te lo miran en los clubes. Bien, bien. Y en este caso la proyección, como decíamos, ¿no? Está bueno, para los chicos que están en las escuelitas de arqueros, que acá tenemos una, ¿no? Que están orientados. ¿Está faltando eso? Eh, bueno, también a veces hay que diferenciar a veces del chico que juega al fútbol porque le gusta o para hacer un deporte del chico de proyección. Si hoy apuntamos a un arquero de proyección, si no va a pasar el 1,85, prácticamente No. muy difícil que juegue. Muy difícil que juegue. Pero bueno, convengamos que nosotros si tenemos 20 chicos o 100 chicos, bueno, y con proyección vamos a tener dos o tres. Entonces tenemos que trabajar
con todo. Ya para ir terminando con esta parte, hay un trabajo que antes se hacía en menor rigor con los arqueros. Hoy vemos los arqueros, lo vemos en la tele, lo vemos a nivel, si querés, doméstico. No hablemos del mundial todavía, pero doméstico con una gran tarea, un esfuerzo, una preparación realmente muy dura, ¿no? Y a veces el arquero, cuando dicen que el arquero entrena el doble, es cierto, porque yo te lo cuento como experiencia, me Claro. cuenta, por ejemplo, el arquero llega primero al club y hace el entrenamiento de arquero cuando los jugadores todavía no llegaron. Entonces, ¿por qué? Porque después cuando el entrenador lo necesita al arquero y lo llama cuando empieza a trabajar, ya tiene el trabajo de entrenamiento de arquero hecho previo. Entonces hace el entrenamiento de arquero y el entrenamiento a la par de los compañeros. O sea, Eso, Darío, te lo cuenta Teo, te dice cómo termina la y sí, jornada, o ya está, ya no, está. no, lo hablamos mucho eso porque siempre me cuenta cómo hacen. Entonces en invierno, con la cancha congelada, largan a las 8:15 de la Claro, mañana. Y después el resto del plantel larga a 9:30. claro, Y eso a veces, que eso en el fútbol doméstico nuestro no lo tenemos. sí. O sea, el arquero hace lo mismo que el jugador de campo y es cuando ahí empieza a perder terreno. Dale. Bueno, vamos a continuar entonces con esta historia de los jugadores en los partidos de Mundial, y en este caso vamos a hablar de Lionel Messi, ¿no? Jugó 19 partidos con la selección argentina en los Mundiales de cuatro copas que disputó. Con la Copa Mundial Qatar 22 disputará su quinto Mundial, superando al récord en Argentina como jugador de mayor participación en los mundiales. Además de jugar solamente la fase de grupo en Qatar, superará a Maradona en más partidos jugados con la selección argentina en los mundiales, llegaría a 22 partidos. O sea, calculando un poco, bueno, estos dos partidos que le quedan, ¿no? En esta fase clasificatoria. Después de debutar en la selección mayor en agosto del 2005, en el Mundial de Alemania 2006, se convirtió en el argentino más joven en jugar y en marcar en un Mundial. En el Mundial Brasil 2014 llegó con la selección argentina tras 24 años a disputar una final de la Copa del Mundo frente a Alemania. Al derrotar 4-2 por penales a Holanda, luego empatar 0-0 en los 90 minutos y en el alargue. Ahí está un poquito de historia de Lionel Messi, que ojalá podamos tener el sábado una, una alegría que, bueno, que nos lleve un poco más con esperanza para la final de este mundial. Vamos a presentar a continuación un video con respecto a la Copa 1978, pero más enfocando una parte triste digo, de nuestra República Argentina. Recordemos que estábamos en plena dictadura y que, como veíamos recién, un presidente que fue condenado por toda esta masacre que significó esa década tan triste, ¿no?, que vivimos en nuestra República Argentina. Nosotros queremos hacer de alguna forma que no fue todo alegría, había gente que estaba sufriendo, había gente que había perdido sus seres queridos y que en algunas declaraciones, por ejemplo, de la delegación alemana, estuvo a punto de no participar por describir lo que estábamos viviendo y que por ahí ocultábamos para el resto del mundo, ¿no? Así que de alguna forma queremos pasar esto y no dejar pasarla por alto a una época tan triste que vivimos. Entonces este video va con respecto a esto. El 25 de junio de 1978,
ante un monumental repleto, Argentina enfrentó a Holanda. La primera final mundialista para la selección desde 1930 y la segunda consecutiva para la Naranja Mecánica. Fue un partido duro donde Argentina impuso su fortaleza física y tuvo en tiempo suplementario a un jugador superlativo, Mario Alberto Kempes. Argentina se consagraba campeón del mundo por primera vez en su historia. Estuvimos en momentos que por una cuestión ética no deseábamos haber estado. Entonces cuando vos ves una foto levantando la copa y está Videla, Macera y Agosti ahí, te da una tristeza porque todos sabemos lo que pasó. Y entonces eso desmorona y desmerece un poco nuestro trabajo. Lo que nosotros habíamos hecho con tanta gana realmente era un poco doloroso. Nosotros lo tomábamos por lo que nos contaban, que había una guerrilla, que había una pelea y que los malos eran los otros y los buenos eran los militares. Había un dicho que habían sacado los militares en esa época que decía: los argentinos somos derechos y humanos. Estaba esa consigna permanentemente. Y entendíamos que quien nos defendía a nosotros eran los militares. Y después con el tiempo nos dimos cuenta que se usó ese logro deportivo para seguir tapando todo lo que uno después con el tiempo se enteró, ¿no? La pucha, estábamos jugando y estaban secuestrando. Claro que no fue un mundial que se hizo solamente con jugadores y cuerpo técnico. La Copa del Mundo se realizó con la gente en la calle, festejando ese hecho como ningún otro hecho deportivo en la historia, con todo el aparato estatal fomentando la fiesta, de la que fueron parte medios, periodistas, artistas, músicos e inclusive directores de cine. Yo sabía que metían preso algo y que lo iban a torturar, pero seguro que sí. ¿Cómo no? Si lo habían hecho ya la AAA y lo habían hecho en la época de Perón y lo habían hecho, este país vivió una infamia política muy grande. Pero por otro lado también se construía, qué sé yo, decir esta palabra ahora, pero había una lucha de sectores que querían un mundo diferente, más allá de que no pensáramos iguales, pero queríamos un mundo diferente. Ahora, lo que no creía nunca ni lo sospeché era la locura esta de los niños, de los pibes, de las mujeres embarazadas. Yo pensé que sí, que todo zurdo y bancana y todo tipo supuestamente de izquierda iba a ser torturado y desaparecido. De eso no tenía duda. Pero lo que nunca hay más, porque ya había pasado con Onganía, menos, pero también con Aramburu y Roja, acordate los sindicalistas que se comieron, así que yo lo sabía, pero nunca imaginé esta cosa, esta tortura, esta locura de los aviones. Cuando empezaba a ver todo esto, decía, la mierda, ¿a dónde llegó esto? Menotti, tan cuestionado antes del Mundial, se convirtió en una de las figuras públicas más influyentes e importantes del país al término de la Copa. Su figura, curiosamente, sigue emparentada al mismo tiempo con la izquierda nacional y la dictadura. Ahora decir esto me cuesta, pero yo no tenía ganas. Yo no tenía ganas de la selección, porque yo veía que esto iba a terminar mal y yo ¿cómo hago con estos tipos? Un día voy a Rosario, llego a la cosa, me dice, tiene que pasar por el comando en jefe. Digo, ¿qué tengo que hacer? Mire, es una orden. No, paso por el comando, estaba Galtieri. Me dice, le pedí por favor que pasara, lo que necesite, está a su disposición, está todo tranquilo, puede entrenar con tranquilidad. Digo, todos se metían en el fútbol. Había cosas más importantes, pero querían salir en los diarios, ¿no? El acercamiento protocolar con miembros de las Fuerzas Armadas durante todo su proceso de entrenador contrasta fuertemente con actitudes tales como la firma de solicitadas pidiendo por la aparición de personas e inclusive la búsqueda activa y asilo de víctimas del movimiento peronista montonero. Yo me acuerdo que agarran a la piba con un pibe poniendo una bomba en la General Motors, en una agencia. Bueno, se la llevan, no la puedo encontrar, entonces
Se lo comento a Adolfo. Y Adolfo, con el idioma de él, dice, yo soy muy amigo con el dueño de la llave de Devoto. El dueño de la llave, no me olvido más. Lo fuimos a ver. Estaba en un lugar donde eran todas monjas, había muchas presas. Y una dice, qué suerte que se la llevaron, es maravillosa, dice, la aman todo, toca la guitarra, canta, la quieren. Entonces la tuve un mes en mi casa, no podía salir de mi casa. La tuvimos, después hizo todos los papeles, qué sé yo, y bueno, logramos sacarla, que se vaya a Europa. Pero era maravillosa. La historia todavía busca responderse muchas preguntas. Entre ellas, ¿qué fueron esos 25 días para Argentina, donde derechos humanos y fútbol caminaron de la mano como nunca antes y como nunca después? Esa combinación de euforia colectiva con las madres pidiendo por sus hijos en la plaza y los dictadores festejando el gol de Bertoni en un arco situado a 800 metros de donde se torturaban a las víctimas y a 500 de donde las arrojaban al río. Esa sensación de haber vivido un acontecimiento en el lugar justo, pero en el momento equivocado. Esa mezcla eterna de gloria y dolor.